el camino, Cristo viene ya. Damos tu venida en todo lugar. Hacemos tu venida en todo lugar. Damos las fuerzas ya. Abrimos las puertas, Cristo viene ya. Venida. Viene ya, te he amado. Todo de ya me he amado, donde eras, cantando, bailando, celebrando la historia. Hola, hola, muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este miércoles 3 de noviembre del 2021. Estamos una vez más transmitiendo de la voz profética, la 89.3, un nuevo programa, Cristo viene ya. Quien les saluda y les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Estamos como cada miércoles en este precioso mediodía que nos permite el Señor poder compartir juntos este espacio radial, esta plataforma que nos permite poder llegar a su vida, a su corazón, por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Así que le animo en esta hora a que pueda estar allí conectado a través de su dial, a través de la aplicación de la radio, a través de las redes sociales, en cual estamos saliendo en vivo en esta hora, aquí en la ciudad de Bosques, un día lluvioso, un día húmedo, un día especial para estar en la casa escuchando la voz profética, escuchando Cristo viene ya, ¿sí? Así que le animo en este precioso mediodía, a pesar de la lluvia, a pesar de estar nublado, podemos estar conectados al Padre, ¿sí? Podemos estar conectados al Señor, podemos estar conectados al cielo en esta hora y poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros en esta jornada, ¿sí? Estamos como cada miércoles en la primicia del mediodía hacia la tarde, poder compartir juntos este tiempo de palabra, ¿sí? Este tiempo de espacio que nos permite reconectarnos con el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Así que le animo en esta hora a que después estar comunicándose con nosotros, ¿sí? Ahí le voy a pasar con mi hija Morena y le voy a estar saludando y le voy a estar pasando los teléfonos, ¿sí? Los números para que usted pueda estar llamando y conectándose con nosotros. Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor Jesucristo y invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. Número de la radio, la línea fija 3976 45 31 42 21 53 15. WhatsApp de la radio 11 39 01 12 01. Aleluya, ¿sí? Ahí tiene 3 números de teléfono, 2 fijos y 1 de WhatsApp, para que usted pueda estar allí escribiéndonos su petición, su pedido de oración, o lo que quiera compartir, tal vez un versículo de la palabra de Dios, ¿sí? Lo puede hacer allí llamando a los fijos y también escribiendo al WhatsApp, ¿sí? Así también por medio del Facebook, también usted puede estar allí escribiendo, compartiendo lo que vamos a estar hablando en esta hora de transmisión, ¿sí? Así que bueno, no queremos alargar más los minutos, queremos ir ya a compartir la palabra, ¿sí? Porque la palabra de Dios es lo que realmente necesitamos en este tiempo escuchar, es lo que necesitamos recibir en este tiempo, tal vez de necesidad, de situaciones en nuestra vida, porque la palabra siempre trae una respuesta del cielo, ¿sí? Cuando es soltada la palabra, está hablando Dios, ¿sí? Está hablando Dios por medio de su iglesia, por medio de sus ministros, por medio de la voz profética, ¿no? Como quien dice en esta hora, para que usted pueda recibir, ¿no? Esa palabra direccionada, esa palabra que lo puede sacar de su situación o también provocar un milagro en su vida, ¿sí? La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios tiene vida, ¿sí? Cuando es conectada al corazón, cuando dejamos que entre a nuestra vida, ella se encarga de hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida conforme al Espíritu Santo que va a estar trabajando, ¿sí? Trayéndonos convicción de pecado, de justicia, de juicio, para que todos podamos proceder a un arrepentimiento y para que todos podamos cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios, ¿sí?
la palabra misma de Dios, son los pensamientos de Dios, ¿sí? La misma palabra es inspiración del Espíritu Santo, no es inspiración humana, no es porque alguien, bueno, vamos a escribir, no, el Espíritu Santo fue el que inspiró a grandes hombres y siervos de Dios de todas las épocas, haciéndose un libro, ¿no? De 66 libros en uno, inédito, ¿no? Que ningún otro libro tiene tantos libros en uno como la Biblia, ¿no? Por eso usted tiene que pasar tiempo allí escudriñando la Escritura, leyendo la palabra de Dios, porque allí usted tiene la ruta direccionada hacia el destino profético el cual el Padre ha determinado para su vida, y también son las coordenadas que nos lleva a poder saber y entender que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos está presente hoy en día en la tierra, y ella es la iglesia, ¿sí? La iglesia está caminando en la tierra, el reino de Dios está caminando sobre la tierra, ¿sí? Así que en esta hora no hay excusa para decir, bueno, el reino de Dios está en los cielos. Sí, la cabeza está en los cielos, Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, está allí esperando para venir a buscar a su amada, para venir a buscar a su iglesia, a su cuerpo, a sí mismo, ¿sí? Para llevarla a las bodas del Cordero y allí casarse con la iglesia, ¿sí? Para que juntos un día no muy lejano venga a gobernar la tierra juntamente con ella, ¿no? Así que bueno, estamos en esta mañana, en este mediodía ya, las 12:10 casi del mediodía, ya transcurriendo los primeros minutos de la tarde, poder compartir una porción de la palabra para que usted pueda meditar en ella, para que usted pueda recibir lo que Dios quiere hablarle en esta mañana, en este mediodía, ¿sí? El Salmo 23, ¿sí? Salmo famoso, salmo muy leído, predicado, ¿sí? Salmo capítulo 23 del 1 al 3, ¿sí? De allí el salmista David, el que escribe este salmo: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Aquí el salmista David nos da lo que el Señor provocaba en él, ¿no? Lo que el Señor hacía en su vida, él lo plasmó allí escribiendo, ¿no? Esas canciones de alabanza, de adoración al Señor, de gratitud, de confianza, de saber que él todas las promesas que le dijo que iba a hacer con él se cumplieron, ¿no? Todo lo que dijo Dios de David fue tal así, ¿no? Desde el inicio, desde el comienzo del anonimato hasta que fue rey de Israel, el Señor nunca se apartó de él, ¿sí? Nunca lo dejó, siempre estuvo presente en su vida. ¿Por qué? Porque, amado, David tenía esa característica de ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad al Padre. Aun cuando nadie lo veía, él estaba adorando, alabando, exaltando el nombre de su Dios. Yo decía la transmisión anterior, el miércoles pasado, de que la iglesia que tiene que irse a la boda del Cordero, o la iglesia que viene a buscar al Señor, es la iglesia que sabe adorar con excelencia, que es la que sabe adorar de una forma exagerada, de una forma de saber cómo adorar. Por eso el Padre busca, ¿no? Tales adoradores que adoran en espíritu y en verdad, ¿sí? Son los que a Él le agrada. Pero también decía, la iglesia que sabe cómo orar y qué orar, ¿no? También esa es la iglesia que va a provocar en el final de los tiempos un sacudón a nivel mundial, ¿sí? Va a impactar a las naciones por su característica de adoración, por su característica de saber estar pidiendo a Dios conforme a las Escrituras, ¿sí? Es la mejor forma de orar, es saber orar conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, le decía al principio, es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene una voz profética allí porque es la voz de Dios. Cuando usted declara la palabra, está declarando vida. Cuando usted declara la palabra, está declarando que Dios está con usted y que nada le puede faltar, ¿sí?
Cuando usted tiene a Dios en su vida como Señor, como su pastor, como su proveedor, como aquel que está constantemente en su vida. Porque acá el salmista dice, Jehová es mi pastor. O sea, está hablando de un tiempo presente, continuo, ¿no? Siempre estaba Dios con David y siempre Dios está con su iglesia. Por eso nada nos puede faltar, amados. Porque en Dios tenemos todo suplido. En el Señor está todo lo que usted y yo necesitamos. Por eso dice también que en lugares de delicados pastos nos va a hacer descansar, nos va a hacer reposar de nuestras tareas, de nuestros agobios, de nuestras tal vez tribulaciones que tal vez estemos pasando ahí en su presencia, en la misma iglesia. Estando adorando, alabando su nombre, usted está entrando en un reposo, en un descanso, porque el descanso y el reposo es Jesucristo. Cuando usted entra a la iglesia, está entrando al cuerpo de Cristo, que es el propio Señor en la tierra caminando, ¿sí? En forma física, ¿no? Conforme a la iglesia. Junto a agua de reposo me pastoreará. O sea, las aguas de reposo tiene que ver con esa palabra que va a traer una dirección correcta a nuestra vida, porque si Dios es nuestro pastor, Él nos tiene que direccionar, Él nos tiene que dirigir, y eso es lo que hace la palabra de Dios en la congregación, en la iglesia, cuando estamos en el redil. Ahora vamos a estar compartiendo un poco más profundo de esto, pero yo quiero dar una breve introducción en estos primeros minutos, para que usted pueda ser confortado en su alma, para que usted pueda tener refrigerio en este tiempo de situaciones, para que usted pueda entender que Dios nunca lo abandonó y que su gracia y su poder está presente, aunque el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Aunque haya dificultades en la tierra, en usted y en mí, si somos hijos e hijas de Dios, amanecerá Jehová y será vista su gloria en nuestra vida. Por eso usted tiene que conocer al Señor, tiene que entrar en su intimidad, tiene que tener como David tenía, un corazón para con Dios, un corazón derramado en la presencia de Dios, para que usted pueda ser guiado en senda de justicia por amor a su nombre, para que usted haga la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para su vida. Porque así como Dios le ama, también Dios planificó un propósito para usted en la tierra, y usted lo va a realizar si usted realmente tiene a Dios en primer lugar, como su pastor, como su proveedor, como que está siempre con usted y que nada le va a faltar, porque en Él tiene todo lo que usted necesita y lo comprometió el Señor a través de su Hijo unigénito en Jesucristo. Así que si usted tiene a Jesucristo en su corazón como Salvador y Señor, usted no le falta nada. Usted me puede decir, sí, pero hoy no tengo dinero, no tengo trabajo, estoy pasando una situación complicada de salud. Bueno, Dios le va a proveer la salud, Dios le va a prosperar, Dios le va a abrir puertas donde no lo hay y le va a dar ese trabajo que tal vez usted está clamando o está queriendo tener en este tiempo de dificultad. Entonces, por eso tenemos que descansar en su presencia, tenemos que confiar en su palabra. Si decimos que Dios es nuestro pastor y que su palabra nos da reposo, entonces tenemos que entrar conectados por medio de su palabra y por medio de su espíritu a lo que Dios está llamándonos a hacer en este tiempo, ¿sí? Que es habitar en su presencia, que es estar con Él, ¿sí? Que no transemos con nada ni nadie que nos separe del amor de Él, aunque dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿sí? Pero también mucha gente en este tiempo se ha apartado del Señor, se ha alejado y por eso cree que Dios se alejó, ¿sí? Ahí anda mucha gente creyendo que Dios se le alejó y realmente el que se alejó es aquellas personas que se apartaron, ¿sí? El hijo pródigo que se fue de la casa, ¿sí? El padre siempre estuvo esperándolo, él pensó que nunca más lo iba a recibir, ¿no? Así andan muchos en este tiempo, muchos hijos pródigos fuera de la casa, pensando de que nadie lo recibe, que nadie lo está esperando, de que Dios es un Dios tirano, de que Dios está esperándolo con un garrote. No, amado, el amor de Dios no es como el nuestro, gloria a Dios por eso, ¿no? El amor de Dios no es, bueno, vení que te doy, no, el amor de Dios es vení que te recibo, ¿sí? Vení que te recibo, vení que te restauro,
¿sí? Estoy para sanarte, estoy para proveerte, estoy para darte descanso de tus trabajos, de tu situación, estoy para guiarte en el camino el cual emprendiste el día que decidiste en aceptar a mi Hijo, dice el Señor en esta hora. Entonces, yo le animo en esta hora a que usted pueda, en este tiempo, ¿sí?, descansar en su presencia y decir al Espíritu Santo que venga a su vida. Decir al Espíritu Santo que traiga a su vida todo el bien de Dios, porque Él es la plenitud de la tercera deidad, que es Dios mismo. ¿Sí? Muchas veces hemos dejado de lado al Espíritu Santo creyendo que es una fuerza, creyendo que es un mover en la iglesia. No, el Espíritu Santo es Dios mismo, es su tercera personalidad, actuando en la tierra, actuando en la iglesia, actuando en cada hijo e hija de Dios. Así que vamos a alabarle, adorarle en estos primeros minutos y enseguida continuamos con el mensaje central en este mediodía. Aleluya. Un hombre llamó y dijo que iba a ver si de repente se cortó y se fue la señal. No sé cuál el día, ¿no? Pues sí. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven nuestra gloria. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 te rogamos. Ante tu recepción del lugar, por tu verdad de legitimidad, te glorificamos. Para nosotros, debemos sentir Espíritu Santo, damos tu gloria, danos tu vida. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, en nuestro lugar. Bien, nosotros te dulcificamos. El Santo
son... Aleluya, que pueda confiar, ¿sí? Que pueda confiar y acercarse, ¿sí? A su presencia, así como David, ¿no? Iba delante de la presencia del Señor y confiaba, ¿no? Confiaba en que Él era su descanso, su reposo, el que tenía una palabra para su vida, ¿no? Él iba siempre a la presencia de Dios. Él siempre iba a la presencia del mismo Dios, ¿sí? Así que le animo en esta hora a que le pida al Espíritu Santo que venga a su vida y que comience en su vida una obra, ¿no? Que lo deje obrar en su vida. Porque el Espíritu Santo es un caballero, ¿sí? El Espíritu Santo no va a forzar a nadie, ¿no? Él pide permiso, Él espera su decisión, ¿sí? Cuando usted le da lugar, comienza a hacer la obra de manera tremenda en su vida y nunca más será la misma persona, ¿sí? Así que dé lugar al Espíritu Santo en esta hora y dígale, ven a mi vida, ¿sí? Y trae todo lo de Dios a mi vida. Amén. Bueno, queremos compartir un mensaje que estamos hablando, ¿no? Ya hace varios programas, justamente este programa habla de que Cristo viene, ¿sí? A buscar a la iglesia y que este evento está pronto a suceder, ¿sí? En cualquier momento. Por eso el Señor dice que tenemos que estar velando, que tenemos que estar vigilando, que tenemos que estar despiertos, que tenemos que reconocer los tiempos que estamos viviendo proféticamente. Tenemos que conocer lo que estamos viviendo ya en lo apocalíptico, ¿no? Y decía yo que apocalíptico no es que algo catastrófico, ¿no? Que va a ocurrir, sino que lo tremendo, ¿no? De Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, ¿sí? Antes de que Él regrese, antes de que esté viniendo ya a buscar a su amada, se quiere revelar a su vida. Se quiere revelar a la iglesia, se quiere revelar a cada siervo, a cada ministro, a cada hijo e hija de Dios, ¿sí? Porque cuando usted tiene una revelación del Señor, ¿sí? Así como lo tuvo el apóstol Pablo, así como lo tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, su vida va a cambiar, ¿sí? Conforme a ese encuentro con Él, ¿sí? No hace falta de que usted se vaya a ningún lado, ¿sí? A tener un encuentro con el Señor. Usted lo puede tener hoy mismo, ahí donde está, si usted le deja lugar, ¿sí? A que el Señor se le revele por medio de las Escrituras en esta mediodía. Amén. Quiero hablarles un poco lo que justamente sobre el reino de Dios, ¿sí? Estamos hablando sobre el reino de Dios y que tenemos que entender en este tiempo, ¿no? Lo que significa vivir también dentro del reino de Dios la gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se conforma no de leyes humanas, sino de mandamientos de que el hombre puso como normas en la tierra, sino se rige por medio de la gracia, ¿sí? El reino de Dios que se ha acercado a nosotros, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, es por medio de la gracia que podemos ver, que podemos entrar y luego heredar el reino de Dios, ¿sí? Entonces, Hebreos capítulo 4, ¿sí? El libro de los Hebreos capítulo 4, del 15 al 16, dice allí la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? La escritura aquí, el apóstol Pablo, para mí el escritor de los Hebreos, nos está mostrando de la figura del Señor, ¿sí? Como alguien que sabe lo que usted y yo padecemos a diario, ¿sí? Con nuestras debilidades, que lo que compadecemos a diario con nuestras tentaciones, con las luchas, las dificultades, Él mismo lo padeció. Por eso dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades,
sino que fue uno que fue tentado en todo según la semejanza, o sea, él mismo conoce, ¿sí?, lo que usted y yo atravesamos, por qué le pasó, pero sin pecado, ¿sí? Hace la salvedad, el apóstol acá diciendo que él no pecó nunca, ¿sí? Por eso él tiene la autoridad, ¿sí?, del cielo y en la tierra, ¿sí?, para poder pararse y extender su mano y sacarte de cualquier situación en cual estás, porque él le pasó y él supo vencer. Por eso tenemos un sumo sacerdote que podemos acudir a él, que sabemos que a través de él podemos tener acceso al Padre a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso nos alienta a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí?, para alcanzar misericordia y hallar esa gracia para el oportuno socorro, ¿sí? En este tiempo, ¿a dónde está usted mirando o a dónde está usted corriendo? Hoy tienen que correr al trono de la gracia, tienen que correr al trono que está abierto para usted y para mí, para poder recibir las nuevas fuerzas, para que podamos recibir, ¿no?, esa santidad que necesitamos para poder llevar a cabo en la tierra la tarea que nos encomendó. Entonces estamos hablando de que Cristo viene por la iglesia. Y decía que Él vino a buscar una novia sin mancha, sin arruga, a una iglesia fiel, perseverante, y que camina en el diseño de su palabra, y que además sabe cómo adorar y cómo orar y qué orar, ¿sí? Entonces hoy quiero hablar de lo que activa todo esto en nuestra vida, de tal manera que nos permitirá llegar hasta la meta, y ella es la gracia, ¿sí? La gracia la que nos permite poder ver, poder entrar y poder heredar el reino de Dios, ¿sí? Lo que permite que usted pueda tener acceso a la salvación, acceso al propósito de Dios para con su vida, acceso a todos los beneficios que conlleva a tener a Cristo en su vida, al reino de Dios en su vida, y usted estar en el reino. Estar en el reino significa estar activado en la gracia, ¿sí? Porque si usted estudia la palabra de Dios, principalmente los evangelios, que nos relata cuando el Señor estuvo en la tierra, ¿sí?, que Él traía un mensaje diferente a los religiosos de su época. Los religiosos de su época, ¿qué es lo que hacían? A través de la ley, a través de los mandamientos de hombre, a través de lo que ellos establecieron, ¿sí? Lo que ellos estaban haciendo, los religiosos, es no dejar que la gente se acerque a Dios. Porque claro, cuando la gente recibía la ley o recibía el mandamiento, se sentía tan sucio, por así decirle, ¿no? Se sentía tan culpable que no podía acercarse a Dios por sentirse tan culpable. Por eso el mensaje del Señor, cuando comenzó allí a predicar el evangelio del reino, no, lo primero que Él dice: acérquense, ¿sí?, confiadamente, por así decirle, confiadamente a mi vida. Yo soy la gracia de Dios, yo soy el trono de la gracia, que usted puede acercarse en esta hora, ¿sí? Arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambie su manera de pensar, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se accede por medio de la gracia, no por medio de la ley, no por medio de tradiciones, no por medio de lo que usted puede hacer, sino por lo que yo vine a hacer, ¿no? Sino por lo que yo vine a hacer. O sea que el reino de Dios, Jesucristo, ¿sí?, incorporado en Él, en la tierra, vino a establecer lo que el Padre habló, ¿sí?, allí en Génesis capítulo 3, cuando la mujer confesaba que había sido engañada por la serpiente. Entonces Dios le promete que a través de ella iba a nacer, ¿no?, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, el propio Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces la gracia se activa, ¿sí?, a través del Señor Jesucristo. Amén. Estamos caminando en la tierra como iglesia en el final de los tiempos, y más que nunca debemos estar predicando el evangelio del reino a toda criatura. Por eso Él animó a toda la gente que se acercaran a Él arrepentidos, con un cambio de mentalidad, ¿sí? Porque decía que toda la gente en ese momento, uno que tenía la religión y normas de hombres, y al no poder cumplir con la ley, vivían frustrados en su relación con Dios. De hecho, el Señor acusó a los religiosos, no a la gente, ¿sí? Si usted
ve allí la escritura, usted va a ver que el Señor siempre se confrontó con los religiosos, no con la gente. ¿Por qué? Porque los religiosos conocían la ley. Y la ley decía, ¿no?, todas las normas, pero ellos agregaron cosas a la ley, atando a la gente a tradiciones, atando a la gente a una religión. Y yo decía en otro momento que la religión no tiene nada que ver con el reino de Dios, sino con la potestad de las tinieblas, con Satanás, ¿sí? Porque la religión lo que hace es aprisionar al hombre, ¿no?, a tradiciones, a cosas que no estableció Dios, ¿sí? Entonces, claro, el hombre, aquel entonces, el pueblo vivía frustrado porque no podía agradar a Dios por medio de la ley. Nadie puede agradar a Dios por medio de la ley, ni siquiera los religiosos, porque Él mismo, ¿sí? Allí, mire lo que dice Mateo capítulo 23, verso 13, acusando el Señor a estos religiosos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque queréis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis de vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué tremendo, ¿no? Lo que dice el Señor de ellos. Hipócritas, ¿no? Cara dura, por así decirlo. Ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran y no dejan entrar a los demás. Entonces, claro, el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Por tanto, arrepiéntase. Si usted se arrepiente, usted puede volver a nacer. Si usted se arrepiente, puede volver a tener un inicio, un reinicio en su vida por medio de la gracia que se activa, no por medio de la ley, ¿sí? Entonces siempre la enseñanza del Señor y lo que hacía expresaba gracias a la gente, no condenación. El favor no merecido de Dios para salvación, ¿sí? La gracia es un regalo inmerecido de Dios. Nadie merece salvación, ni usted ni yo. Pero por medio de la gracia, ¿sí?, por medio de lo que tal vez no merecimos, el Señor a su tiempo envió a su Hijo para que muera en la cruz por nuestros pecados, para que podamos alcanzar la salvación. En cambio, el mensaje de los religiosos era de condenación. El de Jesús era perdón y una nueva oportunidad, ¿sí? Ese es el mensaje del Evangelio, amado. Era el perdón de los pecados por medio del sacrificio de la cruz y una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, a caminar en el camino del Señor, en el Evangelio, por medio de la gracia y no por medio de la ley, ¿sí? Porque lo que hizo la ley fue traer maldición, porque Cristo está, maldito es todo aquel que es colgado en el madero, ¿sí? Jesucristo murió en la cruz, porque nadie pudimos cumplir con la ley. Entonces fue hecho maldito el Señor en la cruz, para que usted y yo alcancemos la bendición, para que usted y yo alcancemos todo el propósito de Dios para nuestra vida y toda la bendición del Padre a nuestra vida. Podemos ver el cambio en varias personas que tuvo encuentro con el Señor. En aquel entonces podemos ver la mujer samaritana, ¿sí?, la mujer adúltera, el paralítico que trajeron sus amigos, el ciego, el Zaqueo, el propio Nicodemo y hasta Lázaro, amado. Y la lista puede ser mayor, interminable en esta hora, ¿sí? En todo el Nuevo Testamento, a que se le otorgó perdón y una nueva oportunidad, ¿sí? El mismo apóstol Pedro, luego de haberle negado, el apóstol Pablo, quien fue un perseguidor de la iglesia, se transformó en quien dio su vida por la misma y por el evangelio de la gracia a los gentiles. Amado, entonces la gracia es perdón de Dios inmerecido, pero también una nueva oportunidad para que usted pueda entrar en el propósito de Dios para el cual usted fue enviado a la tierra, ¿sí? No podemos vivir en el reino de Dios, ¿sí?, tratando de cumplir la ley, porque no lo vamos a poder lograr. Pero en cambio por la gracia sí, porque cuando se activa la gracia, se activa el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que no nos deja pecar. Ojo a esto. La gracia no es habilitación a que usted peque, sino que usted deje de pecar. Por amor a Él. ¿Sí? Por amor a Él. Ahora no tiene que hacerlo obligado para cumplir una ley, sino lo tiene que hacer por amor propio, por su decisión de guardarse para su Señor, para el servicio para Él, porque ya Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Hoy en día hay parte de la iglesia que predica condenación y no perdón y gracia del Señor.
Piensa que al condenar a la gente van a reaccionar y a cambiar su vida. Y lo único que hace, como vemos que acusaba el Señor a los fariseos, a los hipócritas de aquel entonces, porque no dejaba entrar a la gente al reino de Dios, ni ellos tampoco podían entrar. ¿Sí? Y el propio apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 6, ¿sí? Romanos 6, del 1 en adelante. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, cuando hemos aceptado a Cristo, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Sí? Porque si fuimos plantados juntamente en Él, a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente con Él fue crucificado, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Porque al haber muerto, el pecado murió. Una vez, más el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensáis que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y aclara esto el apóstol Pablo: no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Si ustedes ya han muerto al pecado, ¿cómo van a persistir en él? ¿Cómo van a dejar que se enseñoreen de ustedes si ya no pueden señorearse? Porque ustedes viven en la gracia, viven en el poder de Dios, porque han sido muertos juntamente con Cristo. Con Cristo han dado a una nueva vida, a una nueva forma, a un nuevo estilo de vida, que es vivir en el reino conforme a la gracia y no conforme a la ley. ¿Sí? Esto no quiere decir que gracia es libertad para pecar, le decía, sino para dejar de pecar, porque el amor es más grande que el pecado. No tenemos Juan, sino que Él se activó y envió a su Hijo Jesucristo, a los que más amaba, para que usted y yo podamos alcanzar, por medio de su gracia, la salvación, la eternidad, el regalo de Dios para nuestra vida. Amén. Como Salvador y Señor, y vivir para Él, vivir por la fe en la gracia, en la fe en lo que hizo el Hijo de Dios, en la fe en lo que hace el Hijo de Dios en mi vida, todos los días de mi vida. Amén. Entonces usted y yo tenemos que apreciar y no vivir en la ley, ¿sí? Pero vivamos en un libertinaje, no diciendo, bueno, ya puedo hacer de todo. No. Usted va a vivir en la gracia y obedeciendo por amor a la palabra de Dios. Ya no porque se lo obligue, ya no porque son tradiciones de hombre, ¿sí? o transmisiones de ser, si no es en la iglesia. ¿Sí? Usted tiene que crecer en la gracia de Dios. No puede quedarse toda la vida diciendo, bueno, ya acepté al Señor, me quedo en este nivel de niño, de recién nacido. No, usted tiene que crecer en la gracia. Alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Alcanzar una madurez en el caminar en el Señor a tal punto de cumplir el propósito de Dios para su vida. Amén. Por eso la iglesia, sí, la iglesia es el lugar donde usted tiene que correr en este tiempo. Si usted se apartó, si usted se alejó, usted está viviendo fuera de la gracia. Si usted no está yendo a la iglesia, dejó de congregar, usted está viviendo fuera de la gracia. Sí, por eso el apóstol Pablo decía, no dejan de congregar como algunos tienen por costumbre, tanto que aquel día
se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida del Señor, el regreso del Señor por su amada. Amado, hoy es el tiempo de que usted corra al trono de la gracia si se alejó. Mucha gente vive en la misericordia de Dios, en las miserias del corazón de Dios, que de vez en cuando Dios le da algo para que usted pueda vivir mejor. Pero en la gracia, amado, cuando usted haya la gracia, usted tiene todo allí completo, tiene todo provisto, usted no le va a faltar nada. Si usted entra a la iglesia, que también es figura del huerto, y en el huerto está todo provisto. En el huerto usted tiene que nada más estar allí en la presencia de Dios y hacer lo que Él le manda hacer conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si en este tiempo usted se alejó de la iglesia, usted está viviendo en desgracia. Y desgracia o desgraciado no es una mala palabra, es que usted se corrió de la gracia, es que usted se fue de la iglesia. El hijo pródigo, ¿sí? El menor, se fue de la casa, vivió en desgracia, hasta que un día recapacitó y dijo: ¿qué hago en este estado de desgraciado? Cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay gracia en la casa de mi padre, puedo volver. Tal vez me perdone, tal vez pueda estar en un rincón de la casa allí, recibiendo, aunque sea un pedazo de lugar. Pero quiero volver a la gracia, quiero volver a la casa, quiero volver al huerto. En este tiempo usted tiene que volver a la casa del Señor. Usted tiene que volver a ocupar ese lugar que nadie, ningún otro puede ocupar si no es usted. ¿Sí? Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es importante para el cuerpo. Es importante porque es la piedra del edificio que está viviendo. ¿Sí? Porque la piedra angular, la piedra viva mayor, que es Cristo, le da vida a todo aquel que se acerca a Él, a que corre a Él, a que se mete en la iglesia y allí es edificado, allí es nutrido, allí es conformado con el cuerpo a poder vivir en la gracia de Dios. Amén. Quiero orar porque ya me quedan pocos minutos. ¿Sí? Que usted pueda en este tiempo recapacitar. Si usted se alejó de la iglesia, porque alguno dice: me fui a la iglesia pero no de Dios. Amado, lea las escrituras. ¿Sí? Lea la palabra de Dios. La iglesia la instituyó Dios. No la puso el hombre, no la puso la ley, no la puso ningún hombre. Él mismo la plantó, como plantó aquel huerto en el Edén. ¿Sí? Para que el hombre y la mujer y los hijos vivan en ese huerto, así la iglesia, para que usted y yo y nuestras generaciones vivamos para siempre en el huerto que es la iglesia, para siempre con el Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa mediodía que podemos compartir tu palabra. Señor, yo te pido, Dios amado, que actives tu gracia nuevamente en aquellos hijos pródigos, Padre, en aquellos que se han alejado de la iglesia, en aquellos que han abandonado el camino de la fe, que hoy puedan recapacitar, que hoy puedan volver en sí, que puedan entender que viviendo fuera de la iglesia, viviendo apartados de la casa, están viviendo en desgracia, están viviendo fuera de la gracia. Pero tú nos invitas, Señor amado, que corramos confiadamente al trono de la gracia otra vez, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A dónde podemos huir de tu presencia? ¿A dónde podemos escaparnos hacia ti? Padre, ayúdanos a entender que el reino de los cielos se ha acercado, por lo cual la gracia está activada desde el día que Cristo pisó la tierra hasta que Cristo venga a buscar a su amada. La gracia está activada, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, el poder de Dios activándose en salvación, en redención, en perdón, en nueva oportunidad, nuevo nacimiento, un crecimiento en la gracia para alcanzar a todo el varón perfecto, para cumplir tu propósito en la tierra. Padre, bendigo esta amada ciudad de Bosque, bendigo esta radio, bendigo a todos los amados oyentes o televidentes, Padre, que puedan entender el poder de la gracia que nos activa a vivir en el amor y no en la ley, a vivir en el amor para contigo, ese amor primario, ese amor primero hacia contigo, ese amor de primicia que tenemos que tenerte a ti en primer lugar,
para que todo lo demás sea añadido. Gracias te doy por esta hora. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si estamos terminando ya este programa, quiero animarle a que si usted no se está congregando, no tiene dónde congregar, comuníquese conmigo al 11 41 67 13 30. 11 41 67 13 30. Vamos a estar orando por su vida, bendiciendo su vida, declarando que el reino de los cielos se ha acercado para que habite en el poder de la gracia en su vida. Bendecido esta jornada, que tenga un buen día en esta jornada y buena semana. Lo vemos Dios mediante el próximo miércoles con la ayuda del Padre. Bendiciones generacionales, saludos para todos.